Nathan ya me estuvo preguntando de todo. ¿Es el tema que yo te dije hace un tiempito? No, no era ese temita. Aperturas. Pero podemos tocarlo ese tema, ¿eh? Medio resumido, Santita. Santiago, como es jugador de torneo, como muchos de ustedes, él preguntaba cómo se debe preparar una partida de ajedrez. En realidad no estoy preparado para mostrarles. La mejor opción sería tener el Meet, poner las herramientas que se utilizan para ello, así que tienen que tomar nota. Una de las formas de preparar partidas, por ejemplo, imagínense que yo me toca con Nata, ¿no? Entonces, lo primero que hago es entrar a ChessResult. ChessResult es una página internacional donde, además de los nombres de los jugadores, se puede buscar por código ECO y un montón de cosas. El código ECO es las aperturas. Pero, por ejemplo, juego con Nata, entonces lo busco primero al Fede, porque no, a Nata no lo voy a conseguir. Voy a buscar Federico Cañas. Entonces, me aparece en Cherresul, bárbaro, ¿ok? Entonces vamos a la parte de Cherresul donde se base de datos, busco las partidas de Fede y me pongo a mirar partidas de blancas y de negras, ¿no? Imaginemos que me toca de negras. Entonces miro las partidas solamente de Fede, el buscador tiene para filtrar las partidas, me pongo a buscar las que el Fede juega de blancas. Entonces veo que juega la apertura Ver, ¿no? Porque le gusta la apertura pajarito. Y a veces juega la Larsen con B3. Entonces miro sus partidas y trato de descubrir cuáles son sus fuertes y sus débiles, ¿no? Más allá de las aperturas. Entonces veo que juega la apertura Larsen con B3, así, pero en vez de sacar el alfil por B2, veo que saca el alfil por A3. Entonces, digo, esto es un error. Entonces, ¿qué hago yo? Le juego G6 y cuando él juega alfil A3, le juego alfil G7. ¿No? Estoy mostrando un error medio bruto para, para más o menos darse cuenta, porque sería muy complicado, si no. Primero veo cómo juega, qué estilo de juego tiene, y después, dependiendo de su apertura, por ejemplo, si me juega la BIR, tengo dos formas de jugarles que serían varias formas, ¿no? Una sería la fianchetto, que es la más ágil, ¿sí? La más elástica, o le puedo jugar el gambito Stautum. Me meto el Stautum al front, no me acuerdo cómo se llama este, y ahí me di cuenta que Nathan, en vez de aceptar este sacrificio, ¿no? Así, así, y acá Nathan se equivoca y me juega caballo C3 y yo le juego dama jaque y cuando juega G3 le juego dama por peón y así le gano a Nathan preparando la apertura, ¿no? No le gustó mucho. Pero por ejemplo, puede ser que ya le hayan jugado esto y él contestara con gambito de rey. Pero como yo estuve en la clase de Riverol de la semana pasada, sé que hay que jugar peón por peón y a caballo F3, G5, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí más o menos cómo se preparan las aperturas o se prepara la partida de los adversarios. Más o menos así. ¿Ok? Por supuesto que se puede extender un poquito más esto. ¿Preguntas? Especialmente de Santi, que estaba con curiosidad de saber cómo se hacía. No me acuerdo. El Falber es contra el Gambito de Rey. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Entonces, empezamos la preparación de la clase de hoy. ¿Alguien vio, perdón, alguien vio lo del diagrama que mandé de la invitación? ¿Se percató la posición que había en el tablero? ¿No? Ok. Lo deben de estar haciendo ahora, mirando en el WhatsApp. Perdón, que estoy medio. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos los que recién inician el ajedrez es aquellas aperturas que no son comunes. Por ejemplo, se sabe que hasta los 2000, póngale 2000 o 2200 en esa franja, la apertura favorita de la mayoría de los jugadores es E4.
Pero después cuando empezamos a mirar partidas de maestros, supongamos que de 2500 para arriba, nos percatamos que el gran porcentaje favorece el D4 junto con caballo F3 y junto con la apertura inglesa, con algunas transposiciones. ¿Ok? Entonces esas aperturas son las que menos se juegan a nivel de, supongamos, de 2000 de Elo. Pero ¿qué pasa? Como no estamos acostumbrados muchas veces a estas aperturas, nos sorprenden. ¿Por qué? Porque el conductor de las blancas está mejor preparado que nosotros, porque nunca la estudiamos. Entonces, la idea mía es hoy mostrarles algo de la apertura inglesa, ¿ok? Vamos a usar, como siempre les digo, una partida modelo y a partir de esa partida modelo que nos va a encantar, recomiendo ver la posición del lado de las negras, abajo del tablero tienen las flechitas. A partir de esa partida modelo, vamos a tratar de involucrarnos un poco más con diferentes tipos de jugadas. ¿Ok? Normalmente yo hago eso. Cuando encuentro una apertura que me interesa, buscar referentes. ¿Qué son los referentes? Los maestros que juegan esa apertura o esa defensa. ¿Ok? Lo que tiene la apertura inglesa, que si nosotros giráramos el tablero y las negras contestan con E5, estaríamos transponiendo a lo que se conoce como... Siciliana con los colores cambiados. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Estamos en una siciliana con los colores cambiados. Es como si las blancas hubieran jugado E4 y las negras hubieran jugado la siciliana con C5. En este caso, como lo realiza primero el blanco, tenemos una inglesa con un tiempo de más en comparación a la siciliana común y corriente. Bueno, acá las blancas tienen varias jugadas. Perdón. La más tradicional es caballo C3. La idea de la inglesa originalmente es control de la casilla D5. Y tras caballo C6, que es la idea que vamos a ver de negras, el blanco sigue su proyección con el fianchetto de rey para hacerse muy fuerte en la casilla D5. El esquema que vamos a estudiar es con negras F5. ¿Cómo? Bueno, te agradezco, porque la Coca-Cola me está haciendo mal. Gracias, Natán. Bueno, les decía que esta es la variante que vamos a estudiar. Ahora bien, supongamos que nosotros queremos preparar esta posición de negras. Ahora vamos a ver una partida, pero vamos a ver que no hay tantos ejemplos a nivel magistral. Entonces, fíjense lo que voy a hacer con blancas. Voy a volver al inicio y voy a jugar E4. Si quieren pueden girar el tablero para verlo del lado de las blancas y van a ver lo parecido que es con lo que les estaba mostrando recién. Las negras juegan la defensa siciliana, el blanco juega caballo C3 y contra caballo C6, F4 y contra G6, el blanco juega caballo F3. Pero si volvemos una jugadita para atrás, nos damos cuenta que estamos en la misma posición, pero tocándole mover las blancas. ¿Alguien sabe cómo se llama esta apertura con blancas cuando las negras juegan la siciliana? El ataque Grand Prix. Exacto, gracias Rodrigo. Este es el ataque Grand Prix. Gracias, Nathan. Exacto, estamos en ataque Grand Prix. O sea que, si volvemos a la posición que les estaba mostrando recién, giramos el tablero para verlo del lado de las negras, nuevamente. ¿Ok? ¿Cómo andás, Lara? Bienvenida. Como vemos, Gracias. como vemos es la misma posición, pero en esta oportunidad le toca mover a las blancas. Si en la anterior veíamos que las blancas jugaban caballo F6, pero ahora como le toca a las blancas tiene un tiempito de más, ¿ok? Entonces, si a nosotros nos gusta estudiar esto, sí, especialmente esto pasa muy seguido en la inglesa, muy seguido en la inglesa, ¿ok? También en la apertura BIR, aquellos que quieran tomar la nota, pueden estudiar, por ejemplo, la holandesa. Tomen nota, porque después van a preguntar cuál es la BIR, cuál es la holandesa, ¿ok? Hay aperturas que son simétricas del lado de las blancas y de las negras.
¿Ok? Por supuesto que hay muchos más. Está, por ejemplo, el ataque indio de rey y está la defensa india de rey. ¿Ok? Bien, sigamos. Vamos a ver que este esquema con negras es muy agresivo. En esta partida que les voy a mostrar es del año 1969, estamos en la apertura inglesa, y el conductor de las blancas era Anthony Zaidi y de negras Robert Jane Fisher, que es mucho más conocido como Bobby Fischer, el ex campeón del mundo. Las blancas siguieron con alfil G2 y las negras caballo F6. Ahora bien, las blancas pueden hacer un par de jugadas que son bastante normales, que es mover el peón a E3 y el peón de a D3. Normalmente esto es indiferente, que se juega primero, que se juega después. Así que ahí no hay que hacerle mucho caso. En esta oportunidad, el blanco juega con E3, intentando jugar D4, y las negras se lo evitan con alfil C5. Ahora, el blanco quiere sacar el caballo a F3, pero le molesta el avance del peón, por eso juega con el esquema de 3. ¿Ok? Y ahora viene el momento importante que les quiero mostrar. Esto, si ustedes, por ejemplo, lo estudian como les mostré anteriormente, como el ataque de Grand Prix, van a encontrar una jugada que parece muy extraña al principio, pero que tiene muchísimo sentido, que es el sacrificio del peón en quinta línea F4. ¿Ok? Se sacrifica el peón. Esta jugada encierra un concepto bastante profundo. ¿Ok? Eh, no sé, hoy en día más o menos se conoce mucho más que en la década del 60 y 70, y con el tema del ataque de Grand Prix, ustedes verán que este sacrificio es súper normal hacerlo. Eh, si miramos la posición, lo primero que notamos es que al sacrificar el peón, lo que se intenta hacer es romper la estructura de peones del rival. Por otro lado, dependiendo de qué captura haya, si comen de peón G, va a quedar la casilla H4 muy débil, y si comen de peón E, la casilla D4 va a quedar también muy débil. O sea que para un lado o para el otro, una debilidad se va a generar, un huequito para ver si lo podemos aprovechar con alguna pieza. Otra cosa importante, intentan las negras abrir esta diagonal, que suena bastante peligrosa atacando al flanco de rey de las blancas. Otra cosa también no menos importante es que al estirar el peón, el negro está abriendo una columna. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las ideas que se pueden presentar acá. Comer de peón G no debe ser bueno, porque, como dije anteriormente, se quedaría un huequito en la casilla H4, además de que después de E por F, si las blancas quieren quedar con peón de más, tendrían que comer con el peón E, y fíjense que acá ya hay una clara compensación. ¿Por qué? Porque los peones quedaron doblados, serían fácilmente atacables, dejarían un huequito para una pieza en la casilla D4, el control de serie de las negras, y empiezan a generarse debilidades como por ejemplo también F5 y H4, pero esto ya lo había mencionado anteriormente. Así que la única forma correcta de aceptar el sacrificio, como diría Capablanca, para refutar un gambito hay que aceptar el peón, es comer de peón E. ¿Ok? Esta es la mejor forma de jugar con piezas blancas. Primero, al comer de peoné, como dijimos, ahora, ¿qué es lo que pierden las blancas en primer término al comer E por F4? Sí, Nata. Un tiempo, puede ser un tiempo. ¿Qué más? Al El mover un peón E, control de la casilla de 4. exacto, pierden fuerza en el centro. ¿Sí? Se le saca un peón central al rival, o sea, pierde fuerza en el centro. Segundo punto, ¿qué ventaja empieza a tener el blanco ahora? Perdón, el negro. ¿Qué es lo primero que notamos cuando come de peones?
Hola, Sí, hola Joaquín, Y bienvenido. se doblan peones en la columna F. Sí, pero al comer el peones, ¿qué ventaja obtuvo el negro? La diagonal, ¿no? Exacto, ¿sí? Se amplía la diagonal del alfil de C5, ¿sí? Y por supuesto algo que ya creo que fue Daniel que me contestó ahora, se me olvidó, la casilla de 4 que ya la habíamos nombrado anteriormente. Y también, ¿por qué no? El hecho de tener dominado D4 significa que el peón de D3, ¿qué es? Sí. Sí, pero ¿cómo se le llama al peón de Peón D3? Es un peón retrasado retrasado. Está retrasado. porque la casilla que está por delante está controlada por un peón enemigo. Y por último, algo que ya nombré, ¿qué más adquiere el negro a cambio del peón? Abre la diagonal. Ya lo dijimos. La Sí. apertura de. O la, po- sí, la apertura de la columna E y La casi como columna F, porque F. desapareció el peón F. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuáles pueden ser los pro y ya sabemos cuáles pueden ser los contra. Bueno, la continuación de la partida es enroque, ¿sí? Fíjense nada más que las negras empiezan a ganar empiezan a obtener una ventaja de desarrollo, ¿ok? Ya vemos que hay tres piezas menores afuera, está el rey enrocado, y se empieza a vislumbrar una cierta debilidad por rayos X contra el punto F2, ¿ok? Bueno, acá las blancas normalmente tratan de terminar el desarrollo, además de controlar la casilla de 4, pero no es la única jugada que por supuesto tiene el blanco acá. Una continuación muy aceptable también para las blancas sería jugar alfil E3 para oponerse al accionar de este alfil. ¿Ok? Acá las negras tienen varias jugadas, ¿ok? Se ha jugado, muchos jugadores prefieren jugar con D6, que es una jugada bastante respetable, porque la idea es que después de alfil por C5, D por C5, tener un control de la casilla D4 y una presión por la columna. Lo que podría dejar en tela de juicio esta variante es ver qué pasa, que no se ha hecho, pero hay que ver qué pasa, si las blancas sacrifican su alfil de casillas blancas y dejan estos tres peones en fila, ¿ok? Y además comen este peón. Em, Se supone que las negras a cambio de esto deberían tener alguna compensación porque su alfil domina muchas casillas blancas, ¿verdad? Sería genial que este alfil pueda atacar este peón que quedó retrasado. ¿Ok? O sea que sería un tira afloje por parte de las negras que deberían empezar, supongo yo, que con caballo G4 para obligar a que se defienda ese peón con el peón F y ver si las casillas blancas nos da suficiente compensación. ¿Ok? Entonces, contra alfil E3 ya vemos que tenemos una opción interesante y la mejor opción de las blancas, que me parece bastante compleja, es esa que yo les mostraba. O la otra opción que tiene el negro, que es un poco más sana, es jugar dama E7 para después del cambio y caballo G2 terminar el desarrollo con D6 seguido de alfil G4 y ver si en algún momento las blancas quieren capturar y colocar las torres en el centro del tablero para presionar sobre el peón de D3. Esta sería otra continuación que no está muy explorada, pero que alguna partida que otra, no de grandes maestros, se ha hecho, se ha jugado. O sea que hay que tener en cuenta porque además es muy natural querer hacerle contrajuego a este alfil, ¿no? Que parece muy fuerte. Bueno, contra esto dije que les comentaba que caballo G2 es una jugada que se ha utilizado muchísimo y ahora las negras tienen que demostrar su iniciativa. O sea, se sacrificó un peón, pero tenemos que tratar de mantener la iniciativa. Eh, Voy a dejar pensar un poquito acá, a ver qué jugadas se les puede ocurrir para continuar con negras en esta posición, ¿ok? ¿Pronto? Elijan la jugada que más les guste, que les parezca más adecuada a la posición.
y la comparamos y la analizamos con la que hizo Fischer. Ahora mira, dice, tranqui. Ah, recién te leo, Joaquín. Estaba prestando atención al tablero. Estamos estudiando la inglesa. Habla así, tranqui. No hay apuro. Bueno, muy bien. A ver, déjame ver un poquito las jugadas propuestas por ustedes. Uy, hay gente que ya empezó a sacrificar piezas. No empezó la partida, y ya me están sacrificando piezas. Son bravos, ¿eh? Acuérdense que para sacrificar pieza es una jugada muy responsable, porque si no después no vamos a poder recuperarla, si no hay algo claro. Ujú. Bueno, muy bien. Vamos a ver lo que hizo Fischer. Bueno, una jugada muy natural acá es alguna que utilizaron los compañeros. Yo hubiese hecho caballo G4, porque con caballo G4 está forzado a enrocarse prácticamente. Y después como el de F4 y se come de pieza, no puede, entonces tiene que comer de peón o No. no comer y se le abre todo. Bueno, eh, lo importante en esta posición es tratar de terminar el desarrollo, pero también tratar de crear iniciativa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros jugamos D6, es una jugada de desarrollo muy normal, que muy probablemente las blancas sigan con enroque, porque no tienen muchas jugadas que hacer. ¿Ok? Es una jugada bastante normal D6, dentro de la posición. O sea que D6 era jugable. Hacer una jugada como caballo G4, el problema es que las blancas no están obligadas a enrocar, sino que pueden hacer, además del enroque, que parece muy sano, como ven, F4 está bien defendido por el momento por el alfil y el caballo. El inconveniente que tiene esta jugada es que las blancas pueden inclusive analizar caballo E4, que es una jugada que no solamente defiende, sino que intenta tomar la iniciativa. Y bueno, acá las negras pueden pegar jaque, el blanco va a tapar de alfil o puede retirarse de alfil, pero hay que tener cuidado que el alfil no quede encerrado. Entonces, como que es más o menos una pérdida de tiempo porque nosotros sabemos de todas maneras que el blanco va a enrocar. No se puede quedar con el rey en el centro. Entonces tenemos que tratar de hacer una jugada que colabore con las piezas negras. Y en eso Fischer era prácticamente increíble, no perdonaba, cuando tenía la oportunidad lo hacía, e hizo la jugada que quizás para muchos es rara, dama E8. Ahora si nos comprometemos ahí en la posición a analizarla bien, eh, nos damos cuenta que la dama en E8 es una jugada muy sutil.
porque lo primero que hace es tratar de colocarse en una columna que puede dar algún miedito. O sea, el caballo está un poquito esclavo ahora, pero principalmente lo que intenta hacer la dama es trasladarse al flanco del rey. Y ahí sí podríamos empezar a analizar jugadas como la que decía Nathan recién, que es el salto del caballo, o tratar de formar el famoso triangulito, ¿no? Vamos a verlo. Acá las negras hicieron una jugada intermedia, no lo hicieron, pero quiero mostrarles algo importante. Acá las negras jugaron D6. Por eso tanto D6 como dama de 8 eran interesantes. Pero quiero mostrar algo. La idea de las negras, voy a hacer un par de jugadas ilegales, es poner la dama en H5, el alfil en H3 y el caballo en G4. Este es el famoso triangulito de ataque contra los fianchetos. O sea, la idea de las negras es desprenderse del alfil y entrar en H2. Y más si hay una ausencia de un caballo que sería súper natural tenerlo ahí. ¿Ok? Entonces, ven, si las negras logran esto, es el sueño de todo jugador de ajedrez. Pero claro, de negras había un jugador que también era bueno, ¿no? Un gran maestro. Entonces no se iba a dejar hacer esto. Pero vamos a ver cómo lo maneja Fischer esto. Bueno, las blancas la siguiente jugada que hacen es una jugada bastante lógica, que es caballo A4. Quiere, obviamente, eliminar una de las piezas buenas de las negras, ¿no? O sea, este alfil realmente es muy molesto en esta posición. Bueno, quiero que otra vez se concentren. Nos están amenazando el alfil y quiero que piensen un poco con las piezas oscuras, ¿ok? A ver cómo continuarían ustedes de negras. Les puse bastante tiempo en el reloj, no se apuren. Estamos jugando horrible, ¿eh? Sí, pará. ¿Nata? Yo jugaría caballo de 4, amenazando, por ejemplo, si hace una jugada cualquiera, le como su caballo y una vez que come cae su caballo y si no, y si come el alfil, Cuando decís caballo no sé a cuál te referís. claro, o sea, le come el caballo, si salto con el caballo de 4 y si la idea es que se hace cualquier cosa, por ejemplo, le como el caballo de N2 Ah, ahora y sí, gano el caballo ahora sí. de B4, también la otra idea es que se come el caballo, se salva el alfil y ya. Bien. Bueno, la jugada caballo de 4 es muy tentadora porque está amenazando caballo por caballo, ¿verdad? Seguido de dama por A4. ¿Ok? O sea, es una jugada súper tentadora, ¿verdad? El tema principal es que, primero que nada, nosotros tenemos que recordar que de negras tenemos material de menos. Atención. Entonces, si tenemos material de menos, hay que tratar en lo posible de no simplificar piezas.
Y con caballo de 4 le estamos dando la oportunidad a las blancas de hacer dos cambios de piezas menores. Entonces eso siempre hay que analizar. Entonces, la jugada sería caballo por C5, podemos comer, que sería lo mismo, nos van a comer de dama, o recuperamos acá, ¿ok? Entonces, ahora el blanco no está obligado a comer, por ejemplo, puede hacer varias jugadas diferentes, puede sacar el alfil, puede mover el peón de B para sacar el alfil, etc. Pero supongamos que nos comen. ¿Qué sucede? Ahora comemos de vuelta, supongo que con el peón E, porque si no de la otra forma nos van a sacar ese peón doblado, y analicemos esta posición. ¿Qué compensación en este momento tiene el negro como para decir tengo peón de menos? ¿Cuál sería la compensación de las negras? ¿Qué les parezca a ustedes acá? ¿Habías levantado la mano, Santi? ¿O era por otro tema? No, no, era la jugada que yo hice, pero Bueno, esperamos un poquito entonces. Ok, parece a primera vista, primero que nada, el blanco tiene dos peones de más en el flanco de rey. Uno de ellos doblado. El negro tiene un peón de más, pero es en el flanco de dama y está doblado. Y además el negro perdió la pareja de alfiles y la debilidad de D3 no está. O sea que tampoco tendríamos dónde empezar a atacar. Muy probablemente el blanco saque su alfil por D2 o intente alguna cosita con B3 y alfil B2, pero quedarse en D2 probablemente es lo más razonable y no hay una compensación suficiente para el conductor de las piezas negras en esta situación, porque no se tiene ataque. Podemos tratar de sacar las piezas con alfil G4, nos van a querer rechazar. Y bueno, la partida continúa, además de que las blancas, ahora estaba viendo que las blancas también tienen para ganar tiempos desarrollando, ¿no? Etcétera. Entonces, cambiar dos piezas menores haría que la iniciativa de las negras empiece a mermar, ¿no? Empieza a quedar corta. Vamos a la posición de vuelta. La idea de dejarnos comer el alfil era tratar de abrir esta columna, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las negras pueden hacer una jugada de desarrollo, supongamos alfil de 7, y tras caballo C5, D por C5, tiene la ventaja de que el caballo ahora está defendido, ¿verdad? Pero también las blancas vemos que tienen un desarrollo de alfil bastante bueno, ¿sí? ¿Ok? Entonces, habría que empezar a analizar de vuelta a ver si podemos tratar de explotar alguna posición o algún contrajuego contra este peón. Pero bueno, se puede jugar, pero las blancas están sacando las piezas, cosa que no queremos que pase. Volviendo a la posición anterior, Fischer encontró otro método de jugar. Él sabe que va a perder el alfil de casillas oscuras, sabe, pero quiere entorpecer al rival. Y Santiago dio en el clavo y otro compañero más que fue Miguel, si no me equivoco, encontraron el movimiento, pero este movimiento hay que entenderlo bien. El movimiento es alfil D4 José, y se deja comer el alfil, ¿sí, Lara? yo también lo logré, solo que en 17 jugadas, me parece. Ah, por eso no te vi en la lista, perdón. Bien. Este, entonces, ¿qué sucede? La idea cuál es? Cuando el blanco coma ese alfil, acá se ve más clara. ¿Cuál es la intención de Fischer en esta situación? abrir la columna E. Sí, ¿qué más? Generar un peón atrasado. El peón ese está ahí, muy bien, ¿qué más? ¿Nata? Y yo Evitar creo el que caballo. atacar con dos piezas menores, por lo menos, el Y no peón de dejar D3, ¿no? Sí, acá Nathan dio en el clavo. Hay una pieza Ocupar blanca que espacio, quedó fuera de combate. ¿Cuál es la pieza blanca que quedó fuera de combate? alfil, no, caballo. El caballo que está en El A4. caballo de A4.
Entonces, fíjense que ese caballo para volver al rodeo va a tener que hacer un giro por B2, por D1 y con suerte llegar a F2, que no sabemos qué va a pasar ahí. Pero ahora, ¿qué sucede? El otro tema muy importante es que este peón hace que este alfil no salga con naturalidad por E3 también. Entonces, este Fischer, él sabía, era muy bueno, y se dio cuenta que el blanco, sin prácticamente una pieza, una iniciativa prolongada en el flanco rey, le podía dar ventaja, ¿ok? Porque va a tener que solucionar eso, porque si no es como jugar con pieza de más. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar un poquito más el juego, ¿ok? Aquí las blancas muy astutamente jugaron H3, tiene sentido el hecho de querer expandirse en el flanco donde tienen ventaja material, ¿sí? Tienen muchos peones ahí, jugar G4, F5, G5 y tratar de expandirse en ese sector del tablero. Pero claro, Fischer por algo fue campeón del mundo. No se lo va a permitir, no le va a dejar hacer las cosas que el otro quiere. Entonces, ¿qué hacemos de negras para evitar el plan de las blancas? ¿Cuál era el plan de las blancas, perdón? Las blancas jugaron H3 con idea de expandirse en el flanco rey a través de G4, F5, G5 y, ¿por qué no, el peón de F2 también llevarlo a F4? Entonces, con negras, Fischer, que no era ningún zapallito, dijo, no te voy a dejar. Dijo, no pasarás. ¿Qué jugadas es? Hola José, En realidad volví. yo pensé en dos, pero se podrían hacer en orden distinto, o sea, o caballo H5 o dama G6. Ah, ok. Bueno, no, Fischer fue muy directo. Movió H5. Dijo, no vas a jugar G4 ni en sueño. Esa casilla la tengo custodiada 3 veces, no te voy a dejar. ¿Ok? Bueno, lo que estamos haciendo no solamente aprender una apertura o una defensa en este caso, sino también tratar de entrenar y entender por qué se hace cada movimiento. Eso que algunas veces me lo pregunta, cómo se estudian las aperturas, es súper importante tener en cuenta. Todos los movimientos tienen que tener un sentido. Si no tienen un sentido, estaríamos moviendo prácticamente al azar. Algunos dirían por intuición. Pero la intuición, ¿qué es, Nathan? Es el acumulativo de conocimientos. Bueno, ahora sí, obviamente ya salimos de la apertura, ya acá hay que empezar a buscar algún plancito y el blanco lo primero que hace es decir, bueno, ya que no puedo jugar en el flanco rey, me voy a dedicar al flanco de dama, a 3, ¿ok? Eso lo tiene claro Fischer, entonces, ¿qué jugó Fischer? Ahora que sabemos lo que quiere hacer, yo siempre hago esta pregunta, pero está bueno, me encanta cuando me la responden bien. ¿Qué más importante, qué es lo más importante en un plan? ¿Alguien sabe? Cuando uno crea un plan, ¿qué es lo más importante? Pensar lo que va a ser el rival, llevarlo a cabo, Tibio, tibio. A ver, ¿alguien lo sabe? analizar. Estás adivinando. Tengo a la adivinadora acá al lado mío, pero ustedes también pueden contestar, ¿eh? Yo sé que están buscando la jugada con negras, que como saben que las blancas van a jugar B4, las negras para evitarlo, ¿qué jugaron? 5.
A5. Bueno, ¿alguien me sabe contestar? ¿Qué es más importante que tener un plan? O mejor dicho, ¿qué es lo más importante en un plan? A los maté con esa, ¿eh? Que el rival no sepa el plan. Gracias, Miguel. En este momento pasó a ser mi alumno favorito. Lo siento por los demás. Muy bien, Miguel. Claro, si nosotros podemos tener el mejor plan de todo el planeta, pero si el rival lo sabe, lo va a evitar. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces cuando se hace un plan hay que ser muy escurridizo. Y los dos planes de las blancas fueron súper transparentes. A3 para jugar G4. Perdón, H3 para jugar G4. A3 para jugar B4. ¿Qué hizo Fischer? Se lo evitó. ¿Ok? Así de sencillo. Las blancas jugaron B3. Capaz que le quieren dar vuelta al alfil para que vuelva a la cancha, pero en realidad lo que quieren hacer es tratar de empezar a colocar sus piezas de vuelta en juego. ¿Ok? Fíjense que las blancas tienen un peón de más, pero tienen un gran problema, que es ¿cuál? La colocación de sus piezas. El caballo que come pasto, el alfil que no tiene porvenir, ¿verdad? Esta dama que tampoco tiene buen futuro. Así que por el momento la cosa está complicada. Clara pregunta qué es ese ruido, no sé qué ruido, perdón, yo no siento nada. El ruido de la silla nomás siento cuando se mueve Nata. No, debe ser el ruido que es el aire. El de las caritas, José. ¿Te acordás que Ah, yo lo anulé ese ruidito, está bien, ¿sí? Pero ahí no debería ser bueno para el blanco porque técnicamente el negro lo evitó el plan, pero ahora el caballo negro perdió un salto. El caballo blanco no perdió nada. ¿Cómo? ¿Tienen una pieza de menos acá comiendo pasto? Sí, El pero caballo negro tiene mucho futuro. no, yo digo con A3. Las negras, el caballo negro perdió un salto. En cambio, el caballo blanco no perdió ningún salto. Entonces está No se mejor. conforma el que no quiere. Bueno, vamos a ver un poco la posición. Entonces, el caballo blanco quiere regresar a jugar. Y ahora las negras empiezan a tratar de explotar las debilidades de las blancas. ¿Cuál es la debilidad de las blancas que está más a tiro? El Pueden hablar, alfil, pueden contestar por el chat grupal. el alfil de G2. No. ¿Cuál es la debilidad más importante en la posición de las Ah, blancas? entendí la pieza más activa El de las peón de blancas. 3. Muy La bien. cancilla C5. El peón de D3. Esto es una debilidad. Entonces, las debilidades siempre son debilidades siempre y cuando se puedan aprovechar. Y las negras están para tratar de aprovechar. Jugaron dama G6. Miran al peón de C3 y empiezan a mirar con ojitos por la columna G, que bueno, puede servir o no, pero un poco que asusta al rival. El blanco volvió con su caballo, las negras sacaron el alfil, ya comunicaron las torres, las blancas jugaron dama C2 y otra vez parece que estamos llegando a un punto muerto. Ay, pero hay una pieza blanca que puede mejorar su situación, ¿ok? Que puede agarrar y decir, ya que sé cuál es la debilidad de las blancas, puedo intentar aprovechar para empezar a atacarla. A ver, ¿qué pieza negra tenemos que podemos mejorarla para seguir atacando la debilidad? Oh, ¿Te digo? ¿sí?
Para mí es reciclar el caballo por D7 y meterlo en C3, digo, en C5. Muy bien, correcto. Muy bien. La jugada es caballo D7 y ante torre 1 el caballo, miren qué linda casilla que consiguió. Tremenda garita. Bueno, no es una garita porque puede ser en algún momento expulsado. Pero fíjense en ese caballo que estaba en F6, cómo se recicló en dos movimientos y además entró con un ataque, con iniciativa. El blanco juega alfil F1, ¿sí? Y creo que ahora llegamos a un momento clave. Llegamos a un momento clave de la posición, donde las negras han sacado sus piezas en juego, han parado la iniciativa que quería buscar el blanco en ambos flancos, ¿sí? El peón está más que compensado. Fíjese que las blancas han tenido la iniciativa, porque las negras son las que están jugando a la defensiva, pero la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora es cómo continuar. ¿Ok? Saben que siempre que hay iniciativa hay que tratar de aprovecharla y ganar algo a cambio, a veces material, a veces una buena posición, porque si no la iniciativa en un momento llega a un punto muerto y la empiezan a contrarrestar. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos seguir mejorando nuestras piezas? ¿Ok? Entonces pensamos un poquito, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué pieza podría mejorar yo acá de negras? Y ahora otra vez los voy a poner, ahora les voy a dar más tiempo, ¿ok? Esta jugada es bastante crucial, por eso les voy a dar más puntaje en caso de que hagan la jugada correcta, pero también tengo que decirles que les voy a restar bastante puntos, por eso tómense en su tiempo, ¿ok? Es el turno de las negras, a ver qué pieza negra se puede mejorar en esta posición. Si no están seguros, piensen, no se me apuren. Hacer una jugada mala a los 5 segundos, lo mismo que hacerla faltando 5 segundos, así que no hay que apurarse. Hay un dicho que dice, hay que desconfiar de las jugadas naturales. O sea que traten de descartar las jugadas naturales, las que les parezcan naturales a ustedes. Bien. Alan, rápido y eficaz. Nathan, Nata, el Fede, ¿qué dije? Alan. Alan es el Eh, compañero nuevo que lo iba a saludar y me olvidé. para mí está H4, Para que te jueguen G4. pero si juegan en G4 sacrifico el alfil y recupero la pieza. ¿En serio? ¿Recuperás la pieza? Ah, Sí, para mí. Bueno, es la tentación muy grande jugar a H4 y a G4. Acá Nathan dice, sacrifico la pieza, total, es de más, ¿verdad? Y no sé cómo la voy a recuperar después de rey H2, ahora Nathan me va a decir cómo la recupero. y con iniciativa. Bueno, si ustedes llegan a esta posición,
no se dejen tentar pensando, me juega alfil G2 y le juega H3 y le termino dando mate. No, tienen que analizar alguna jugada más. O sea, a las negras les está faltando material. Probablemente tengamos que seguir sacrificando piezas porque acá si no estamos perdidos, ¿eh? No me voy a meter en esos líos porque estoy seguro que cualquiera de ustedes con sus módulos en chess.com y demás lo van a descubrir que no da y ataque. Bueno, ¿qué hizo el conductor de las negras? Jugadas naturales me refería a traer una torre en la columna E. A eso me refería. Llevar una torre a la columna E no tiene sentido porque nos juegan alfil de 2 y la columna está a salvo. Es más, el blanco va a querer en algún momento simplificar las dos torres. Entonces no queremos simplificar todavía, ¿ok? Pero hay un objetivo de ataque por parte de las negras, que es la casilla B3, ¿ok? ¿Sí? La casilla B3. Y el truco es hacer una jugada que no sea natural. El famoso trampolín. El tipillo quiere meterse en B6 y comerse este mochuelo. Así es fácil. ¿Ok? Siempre estas jugadas son súper misteriosas, pero tienen un sentido. Bueno, las blancas encuentran la única forma de defenderse, que es poner el alfil en D2 y contestar a torre B6 con el contrasacrificio acá alfil por A5. ¿Por qué? Porque la idea era que contra caballo A5 poder jugar B4 y tratar de no solamente recuperar las piezas, sino después quedar amenazando a la torre. Con lo cual el blanco armaría un poco de lío, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Además, acuérdense de una cosa, que bueno, acá lo más natural sería mover un caballo atacando a la torre, ¿verdad? Pero las blancas no están obligadas a hacer nada, se van y ven que el caballo de C5, si se mueve, se pierde el peón de B3, el caballo de B3. Y si se mueve el caballo de B3, se pierde el caballo de C5. Por supuesto que la partida seguiría, ¿sí? Pero el blanco al menos ha simplificado una pieza, que no es poca cosa. Igual esto era totalmente jugable, pero Fischer tenía otra idea en mente, que era, ya que está en el baile, seguir bailando un poquito más. Y jugó lo más natural, torre por B3. Con lo cual, aumenta la presión sobre D3, ya es la cuarta pieza que empieza a atacar B3, mantiene la amenaza de caballo por A5, ¿ok? Y además un truquito, le mete un truquito al rival de que dice, si me comes este peón, yo te engañaría con, a ver, ¿con qué jugada? ¿Qué jugarían acá de negras? Si el blanco se engolosina y dice, te cambio un peón por el otro. ¿Te digo? ¿Sí? Torre de C8 porque el alfil se te va. Jaque mate. Exacto. Muy bien. Te escucharon. ¿Le podés abrir, Jota? Sí, claro. Gracias, Nathan. Vos que sos joven, rápido y veloz. Bueno, muy bien. Correcto, no se podía comer el alfil por torre C8. Y el alfil no tiene a dónde vivir, pobrecito. Y obviamente, bueno, acá lo único que queda esperar es, nada, quedar con una pieza de menos y a otra cosa. Pero claro, el blanco se dio cuenta, volvió con el alfil de 2 y ahora le toca mover a las negras. ¿Se acuerdan del dicho de Carpo? ¿Qué era más importante que el material?
La estructura de peones. Lara, ¿cómo andas, Lara? No, ¿Me ¿qué era más, extrañaste? qué era más importante que el material? La actividad de las piezas. Puede ser. ¿Algo más? La iniciativa. La iniciativa. Hay muchas cosas más importantes que el material. Seguridad de rey. No, no, se están yendo. La Este, posición. gracias, Lara. Yo siempre les hago el chiste no, lo que dijo Carpo alguna vez, ¿no? Mejorar la posición que la fruta cae por sí sola. No hay que mover el árbol a cada rato, ¿no? Simplemente cuando madura cae. ¿Qué quiere decir eso? Que primero está la posición y después el material. Y yo siempre les digo el dicho de que, bueno, sí, el material no es tan importante, excepto si van a ganar la dama. Si ven que van a ganar la dama, gánenla, ¿no? Siempre hago ese chiste. Bueno, entonces quiero que presten atención, no tanto en el material, sino en la posición. ¿Qué pieza negra se puede activar? Bueno, a ver, déjenme empezar a ver un poquito. ¿Qué jugadas es, Nathan? Torre a 8. Muy bien, Nathan. Te vas a ganar el alfajor del sábado si seguís así. Sí, acá es muy tentador comer el peón de 3. No está para nada mal, ¿ok? También hay unos chistes tácticos muy difícil de ver. Pero después, como dice mi amigo Leoncho García, él siempre comenta que después ustedes pueden analizar la partida con sus amigos inhumanos, que son el Stoffich, Nathan, por ejemplo, ¿no? Que era un lío que se armaba, un gran lío de la gran masita. Y yo recomiendo que ustedes analicen esa situación. La máquina analizaba el H4 y a G4 acá se va a caer más de uno de cabeza. ¿Sí? Porque nos tiramos de cabeza a comer el peón de D3. Pero Adivinen, vamos por. acá además de alfil G4 a lo Nathan, la máquina dice, es una locura acá, caballo E5, lo cual es de locura. Por eso yo ahora les iba a hacer otro comentario, ¿no? Porque silencio, por favor, gracias. Porque lo primero que pensamos es, ¿qué pasa si me como este caballo, no? El tema es que ahora alfil G4 funciona porque en la combinación que les mostraba hoy, ahora, de repente entra la torre con gol. Más o menos así se los reviso. No voy a profundizar más porque si no podemos estar hasta mañana de noche. ¿Ok? Bueno, cuando escriba mi libro de las 50 partidas que uno tiene que conocer, probablemente esta está en la partida. Y no voy a profundizar más porque si no, no termino de analizar la partida. Te había dicho Al fin, H4. sí, cállate. Tengo que aguantarlo ahora, el Nathan. Porque una cosa, ustedes están ahí. Ahora entiendo por qué la mayoría no viene, claro. Bueno, la cuestión es que al fin y al cabo, lástima que no está Martín Comas, que es muy fanático de No Carpo. Jugó torre a 8 Fischer, para que vean la elasticidad que tiene el tipo. O sea, dice, este mochuelito va a caer, pero primero activo la torre, ¿ok? El blanco lo defendió y ahora otra jugada inhumana. Juega el negro.
No se vayan a comer el peón de A4 que la torre de B3 está en el aire. Está envenenado. ¡Au, mi pelito! No me regalen el material, por favor. Solo si están súper seguros que van a ganar. ¿Nata? Yo me culé mucho, pero me parece que alfil por 3. Ah, no hay que calcular mucho para comer el peón. Yo decía lo mismo. No, no. ¿Se acuerdan que yo les di una gran pista? Les dije una jugada inhumana. Torre a 6. Eso que tiene que. Es divertido. Yo no sé si está bien, pero que está divertida esta jugada. La idea es bien sencilla. Atacar al caballo y doblarse en la columna y liberar al caballo para poder comer el peón de D3, sin tener que entregar el alfil y sin tener que entregar calidades. Las blancas, perdón, jugaron a 5 para evitarlo. Y ahora la siguiente jugada tiene una explicación muy natural para el tiempo que se jugó la partida. Ustedes saben que recién por el año 2000 y poquito, capaz que un poquito antes, empezó a utilizarse el reloj digital que todos conocen, que es con el incremento que lo inventó justamente Fischer. Antes las partidas eran a finish. Entonces, la mayoría de estas partidas se jugaban con lo que se llama control. ¿Cuál era el control? Les daban, en la mayoría de los casos, poco más, poco menos, 2 horas para realizar 40 movimientos. O sea, uno tenía en su reloj 2 horas para hacer 40 jugadas. ¿Ok? Si no cumplía eso, perdía por tiempo. Así es fácil. Cuando pasaba la jugada 40, venía el árbitro y le ponía 1 hora más. Y lo felicitaba, le decía, muy bien, pasó el control de la 40. ¿No? No, mentira. Pero le ponía 1 hora más. Inclusive después habían otros controles que cada 20 jugadas se agregaba 1 hora. ¿Sí? O sea que el árbitro tenía que estar atento de que cuando pasaban el control de jugadas, miraban en la planilla y pimba. Antes el árbitro tenía más trabajo porque tenía que llevar el control de las partidas también en sus propias planillas. Entonces, Fischer viendo que las blancas no tienen nada que hacer, porque mover un peón sería el de F o el H o el G, no tiene mucho sentido. El alfil de D2 no tiene jugadas. La torre que está en E1 está pateando al aire. El alfil de F1 está esclavo, la dama de C2 está esclava, el caballo de B2 está esclavo, el peón de A5 está bloqueado, la torre de A1 es la que podría progresar entre comillas, pero está atada al peón de A5. ¿Qué hizo? Acomodó su rey. Estas jugadas hoy en día no se ven, porque es otro ritmo de juego y es otro ajedrez el que se practica. Y eso después, sí, pero. La idea principal es que no vaya a haber ningún tipo de contrajuego por la columna. O sea, no darle Profe, la oportunidad de ninguna. ¿Sí? profe, ¿qué fue lo último que dijiste? Que se me reinició, como que se me apagó el tipo de la compu o algo así. Fue bastante largo lo que dije, pero la realidad es que se movió el rey H7 para que la torre en algún momento no entre con ganancia de tiempo, con jaque. Oh, ¿Ok? gracias. Vamos a resumirlo por ahí. Ok, pero tiene mucho sentido, diría Nata. Las blancas movieron su torre para ver si pueden colaborar en la defensa y las negras jugaron B6. Quieren activar la torre, o sea, si come, ahora podemos comer con la torre de A y ven que esta torre no se activa. Que bueno, no sería mucho problema, pero por ejemplo, nos pueden jugar torre A8 y podría ser algún inconveniente si fuera con jaque, ¿verdad? Pero como no es con jaque, no nos preocupa, nos podemos comer el caballo. Entonces, volviendo a lo anterior, vamos a poner la posición. El blanco jugó alfil E1 y el negro se comió el peón. Acá vino el señor materialista y se comió el mochuelo.
Dijo, vení porque te preciso, porque además es un peón pasadito y además le deja la casilla B6 para la torre. Claro. El blanco jugó caballo A4 y ahora, qué cosa bárbara, la táctica siempre al servicio del ajedrecista. No, no, estoy en clase. Silencio, por favor. Torneo. ¿Qué juegas? Nathan, dale, se te termina el Sí. tiempo. Ese juego torre por 3. Qué manera de sacrificar pies. Como le gusta sacrificar pieza, ¿no? Salía caballo. B4. No, si Nathan dice que es torre por D13, la jugada es torre por D3. Muy bien. Sí, Sí, porque la idea es, bueno, come, come, y ahora las casillas blancas quedan débiles, pero además un detalle, la dama blanca no tiene muchas casillas donde moverse, pobre, ¿sí? Porque además el alfil puede venir a atacar en cualquier momento otras piezas. El blanco sacó la dama a la casilla A2, ya un poquito resignado, supongo yo. Y ahora entra el caballo en juego, así era el caballo. porque, claro, no le conviene comer porque se juega peón por y el caballo está clavado. Entonces movió la dama de vuelta, un doblete no se le niega a nadie, la dama salió a corretear. Fischer dijo, bueno, soy bueno, pero no tanto, vamos a comer algo porque si no voy a quedar con piezas de menos. Comió acá en A1 y siguió su plan simplificador. Fíjese en la importancia que tuvo rey H7 que siempre está evitando jaques, ¿no? ¿Verdad? O sea que cualquier contrajuego de las blancas se vio eliminado por culpa de ese rey H7. Bueno, ahora entramos en una fase donde ven que hay alfiles de distinto color. Hay un dicho que dice que si hay alfiles de distinto color, justamente el otro día en tu partida te lo comenté, hay que tratar de atacar porque el rival no tiene forma de defenderse en el color que uno domina. Ven que el alfil de las negras está muy activo, mientras que el otro alfil está dormido. Entonces, Fischer le dijo, comeme el peón, no me importa, porque vos cuando vayas a comer, uff, le voy a tener que hacer una prueba acá. A ver qué harían ahora ustedes de negras, ¿ok? ¿Prontos? El último quiz, en honor a Lara, que siempre me pide quiz. Mm. Al toque, ¿no? Sí, que me acordé que la hicimos yo. Lo hice, José. Bien, felicitaciones. Y me duele todo el cuerpo. Pero, me parece mucho. Pero bueno, entonces le hago. Toda pieza en el aire. Motivo táctico. Muy bien. Por eso 5 puntos más. No. Claro, el alfil estaba siendo atacado por la dama, comió el peón, pero, pero, Pi, pi, pi. comió el alfil. Pero, pregunta que la hago. Silencio, por favor. Torre por A5, jaque, y acá sigue un poquito más la partida. Vieron que a veces uno se resigna a abandonar, pero en realidad ahora perdió por tiempo, así que bueno, se terminó la partida.
Exactamente. Bueno, como les decía anteriormente, si ustedes van a estudiar una apertura, siempre traten de buscar partidas de referencia en lo posible que sean atractivas para que uno se las acuerde. Lamentablemente se me fue súper larga la partida, pero quiero mostrarles, voy a ser muy rápido, perdón, pero voy a ser muy rápido, ¿ok? Con esta partida que Iván Salgado ganó, creo que tenía 14 años cuando ganó esta partida, es un gran maestro muy reconocido en España, ¿sí? Es un gran maestro, y se la ganó al maestro Antonio González con la misma variante que vimos hace un ratito. Perdón que la voy a pasar rápido, ¿ok? Esto es la apertura inglesa. Vamos a ver que las negras acá en vez de jugar alfil C5 eligieron alfil B4, a la cual las blancas defendieron. Y se llega a una situación muy parecida a la que vamos a ver ahora en un ratito, ¿ok? Las blancas jugaron E3, enroque, caballo G2, dama E8 es una idea que ya vimos en clase para tratar de llevar la dama al flanco de rey. Y ahora en este momento se llega a una situación con F4, el sacrificio del peón. La ventaja de las blancas es que ahora no van a quedar con el caballo comiendo pasto. Si las negras hubieran tenido la idea del alfil de 4, la hubieran hecho, la hubieran ejecutado. Pero acá no la tuvieron. Jugaron caballo por B6, se comieron ahí, aceptaron el reto, pero las negras empezaron a desarrollar con iniciativa, con ataque. El blanco sacó el alfil, se comió, el blanco tomó con el alfil, porque el negro si no iba a jugar caballo G4 atacando el alfil. Fíjense que las negras jugaron caballo D4, aprovechando que está clavado ese caballo, ¿ok? Las blancas volvieron con el alfil, se cambiaron los caballos, se empieza a retroceder un poco el desarrollo de las blancas, que quisieran enrocar, pero no lo está dejando. Otra jugada de iniciativa, no se puede enrocar corto porque se perdería el peón de D3, sería suicida. También hay otras ideas que vemos que la torre no puede venir a colaborar en la defensa porque se pierde el peón de A3. El blanco decide jugar con rey D2 y no es igual, pero sí parecido la situación de la posición. Les voy a poner un quiz por primera y única vez, ¿ok? Les voy a dar un tiempito y les voy a dar unos cuantos puntos, pero también les voy a quitar, ¿eh? Así que piensen a ver qué harían de negras en esta posición. Ahora sí, este es el último, no voy a hacer más porque si no me extiendo demasiado y los chicos tienen que ir a dormir. Sí, José, muy mal. Yo estaba muy feliz. Tenés cara Había de sueño, esperanza. Lara. Hay que aprovechar que ese rey está en el centro del tablero. ¿Qué tendríamos que hacer? Piensen así. La regla dice que atacar, pero para atacar, ¿qué hay que hacer antes? Abrir líneas. Muy bien, Nathan. ¡Ey! ¡No! 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 Lara, tenés el micrófono puesto. No, abrir Profe, líneas. pregunta, ¿te saca puntos de los que tenés vos ya acumulados o los que vos podés hacer? No, estaría bueno que le sacaran puntos de los que ya tienen acumulado, pero no pasa eso. Ah, yo pensé que era así. Hice la jugada pensando que iba a dar puntos. Mm, No, la idea es abrir la posición. ¿Cuál es la jugada? Es de 5. D5, muy bien. Sí, se defiende el de B7. 5 está. Está, pero no importa porque hay que sacrificar para atacar al rey. Sí, que te mantendré el sacrificio de caballo. Y claro, si captura en E4, el problemita que tiene es que las negras traen piezas al ataque. ¿Quién levantó la mano? ¿Clara? ¿Quería decir algo?
Creo que fue clara, ¿no? Cantidad de manos levantadas, una, clara. Levantaste sin querer. Bueno, entonces, el blanco dice, no, no, no. Vamos a tratar de cerrar la posición y sacarme la debilidad, a lo cual el negro ahora sí metió el caballo porque es con ganancia de tiempo. Y otra vez quedamos, o casualidad, con alfil de distinto color. ¿Quién tiene ventaja en este momento? Las negras, obviamente, porque ganaron. Pero el alfil que puede atacar, que puede colaborar en el ataque. ¿Ok? Ahora se está amenazando alfil F3, ¿sí? Pero también se está entrando con la torre y además se está amenazando en cualquier momento abrir más la posición. Las negras jugaron torre ahí y como en el anterior, le dije que el quiz anterior era el último, les mentí. Los engañé como unos niños. Ahora sí es el último. Ahora sí viene el último. Aprovechemos que ese rey está en el centro del tablero. Así, rápido, veloz, intuitivo. El rey está en el centro del tablero. ¿Qué hay que tratar de hacer? La regla, a ver. ¿Cuál es la regla? ¿Sí? ¿Segura? Ah, si no te daba 20 puntos. Sí, sí, bien. De por si cuatro, ¿no? ¿Nata? Yo pensé en el por C4, pero me parece que sería penitas mejor primero jugar alfil F3. La jugada es C5. Hay que abrir el centro a toda costa. Tras D por C5, el negro trajo la torre con ganancia de tiempo. El rey trató de escapar, pero, como dije anteriormente, hay que entrar con todas las piezas. Sacrificó para que la torre entre con ganancia de tiempo. Hay que bloquear, pero ahora entró la otra torre. El rey trató de escapar, pero ya es tarde. Entró la dama con gol. El rey se escapó, metió la dama y el gran maestro Antonio González decidió, dijo, está, nene, basta, basta. Esta partida me hubiera gustado extenderme un poquito más, pero con la primera ya dio demasiado. Pero esto les dejo planteado cuáles pueden ser los planes de las negras. ¿Ok? Es una forma bastante agresiva de activarse contra la inglesa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de la partida? No, porque técnicamente si el rey no se movía, no pasaba nada. También el pegó con... No, no era así. No, no, no puedo extenderme. Eso se lo dejo para ustedes y sus amigos inhumanos. Bueno,